Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de poder venir a tu palabra y dejar que sea ella la que nos hable. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes todo de nosotros, Señor, nuestros temores. Señor, la situación es difícil, estamos, Señor, a puertas de una elección y la situación, Señor, de salubridad del país es precaria. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo peruano. Cuida, Señor, a tus hijos. Danos inteligencia, Señor, y sabiduría, tal como lo hiciste con Salomón, para tomar decisiones correctas, sabiendo que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Bendice este tiempo, te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y habiendo dicho esto, nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Permítanme leerles el primer versículo. El rey, yo estoy usando la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea para el estudio de Primera de Reyes. Este domingo que vamos a estudiar el Salmo 107, vamos a usar la versión Reina Valera 60, porque para los salmos es un lenguaje más rico. Capítulo 3, versículo 1. El rey Salomón se casó con la hija del faraón, el rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David, mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. Lo primero que nos dice este capítulo es que el joven muchacho Salomón, que está en sus veintitantos, hizo una alianza política con los egipcios. Ahora no hay ninguna potencia en el ambiente. No hay medos, no hay persas, no hay caldeos, no hay asirios, no hay Egipto. En la zona, la potencia mundial es Israel. Y ahora es que Salomón pacta con los vecinos. Entonces Salomón hace una alianza política con Egipto y para eso se casó con una princesa egipcia. Las alianzas políticas se sellaban con un matrimonio real. Este pacto, a través de este matrimonio entre Salomón y la egipcia, en realidad beneficiaba a los egipcios, pues en ese entonces Israel era la nación más fuerte y la potencia mundial de su época. ¿Qué ganaba Salomón? Por ejemplo, él amaba los caballos y los mejores caballos, pura sangre, eran egipcios. Así que vemos, yo les he puesto en las notas una imagen donde se ve a Salomón con su esposa egipcia. ¿Quién otro conocemos nosotros que tuvo esposa egipcia? José estuvo casada con una egipcia y tuvo a Efraín y Manasés, que en realidad la madre de ellos era egipcia. Ahora, el matrimonio, había una prohibición en la ley que los judíos se casaran con las mujeres de Canaán, pero casarse con una egipcia no era contrario a la ley, pues solo se prohibía el matrimonio con mujeres cananeas. En Éxodo 34:15 leemos: por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esta tierra, Canaán, porque podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Así que el matrimonio con una mujer extranjera estaba permitido solo si ella renunciaba a sus dioses y confesaba su fe en el Dios de Israel. Capítulo 3, versículos 2 y 3. En esos tiempos el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Y Salomón amaba al Señor, cumplía con los estatutos ordenados por su padre David, pero además también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los altares de los montes. Y acá hay algo interesante. Se menciona
lo que ocurría antes de la construcción del templo. Cuando no había templo, el pueblo solía sacrificar en lugares altos. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dice a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo Isaac y fue a la cumbre del monte Moria? Entonces, había esta costumbre en la antigüedad de ir a los lugares altos. Y se menciona que Salomón también iba a estos lugares altos. En el caso del rey Salomón, era una colina donde Israel adoraba al Dios de la Biblia. Y se aplica también el término lugares altos al culto que hacían los cananeos a sus deidades antes que Israel llegara. Y leemos en la Biblia, en el tiempo de los jueces y de los reyes, que muchos israelitas iban a los lugares altos a adorar a Baal, Asera, Moloch, Astarot, que era completamente condenado por la Biblia a adorar a los dioses de Canaán. Eso no estaba permitido. Entonces, era una colina donde Israel solía adorar a Dios. Hay un versículo en Éxodo 34:15 que no lo llegué a leer, pero trata de esto. Ahora, el culto de Israel había tomado esta forma. No había templo y la gente adoraba en lugares altos. No era satisfactoria, ya que se confundía y no distaba mucho del culto cananeo. No obstante, ocurrió por un templo, hecho aceptable por la lealtad y la obediencia de los adoradores a Dios. Los verdaderos adoradores de Dios no tenían un lugar donde hacerlo, así que iban a un lugar alto y allí adoraban al Dios de Israel. Por eso el autor del libro de Reyes enfatiza el amor y la obediencia de Salomón al Señor al acudir a un lugar alto para ofrecer sacrificios al Dios de la Biblia. Aún no había sido construido el templo. Cuando éste se concluyó, debía de terminar por completo. No podía haber ningún otro lugar de culto o de adoración en Israel más que en el templo de Jehová. La práctica de sacrificar en los lugares altos, lamentablemente, no fue eliminada y fue tolerada por algunos reyes hasta la época incluso de Ezequías. Y vamos a ver eso, los reyes que subían, los reyes malos, adoraban a los dioses paganos en lugares altos. Los reyes buenos destruían los altares en los lugares altos y exigían la adoración en el templo. Acá Salomón está excusado, no hay templo. Versículos del 4 al 9. Salomón acostumbraba a ofrecer sus sacrificios en Gabaón, porque era el altar principal. Allí ofrecía 1000 holocaustos, pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que te conceda y te lo daré. Y Salomón le dijo: tu misericordia siempre estuvo con mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad. Fue un hombre justo y te entregó su corazón. Has sido misericordioso con él, pues le has concedido que uno de sus hijos ocupe su trono, como hoy podemos verlo. Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David, y reconozco que soy muy joven, que muchas veces
no sé qué hacer. Y este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que escogiste, que es tan numeroso que es imposible contarlo. Te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? En Gabaón se encontraba el tabernáculo original de Moisés. Estaba a cargo del sacerdote Sadoc, pero David había llevado el arca del testimonio a Jerusalén y estaba a cargo del sacerdote Abiatar. Ya habíamos visto que Salomón castiga a Abiatar y lo manda a su pueblo a Anatot de castigo. Pero hasta antes que haya ocurrido esto, el tabernáculo, que era la carpa, y el arca que iba dentro de la carpa estaban separados. Con el tabernáculo estaba Sadoc y con el arca del testimonio estaba Abiatar, ¿no? Leemos en Primera de Crónicas 16:39, al sacerdote Sadoc y a sus parientes, los sacerdotes, los puso delante del tabernáculo del Señor en el lugar alto que estaba en Gabaón. Así que los holocaustos o sacrificios que ofrecía Salomón indicaban su dependencia y devoción a Dios. Salomón amaba a Dios y le temía. Y con todos sus líderes se reunía allí en Gabaón para buscar la bendición divina sobre su reino. Dios honró los sacrificios y la disposición de Salomón de adorarlo, y se le apareció en sueños la noche siguiente. Y en sueños Dios le dice a Salomón: pide lo que quieras que te dé. Y esta es una invitación a presentar a Dios cualquier cosa. Pídeme lo que quieras, dando por sentado que las cosas que pediría estarían de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal como en las palabras de Jesús en Mateo 7:7, donde dice: pidan y se les dará. Lo que llama profundamente la atención es la respuesta excepcional de Salomón. Aprecia lo que Dios hizo con su padre. Aprecia que Dios lo haya puesto en el trono. Es humilde. Muestra un sentido de responsabilidad y preocupación por lograr la percepción necesaria para conducir a su pueblo. Salomón no busca provecho para sí y muestra un genuino interés de servir y gobernar a su pueblo con justicia. Este domingo, dentro de 3 días, los peruanos vamos a acudir a las urnas a votar por el próximo presidente y por el próximo Congreso de la República. Si miramos atrás, hemos tenido el último quinquenio un presidente, 2 presidentes, 3, 4 presidentes en 5 años. Y el Congreso disuelto, vacando al presidente en medio de una pandemia, un desbarajuste político. Y el país ha vivido en zozobra. Quiera Dios que estos políticos que están corriendo para el Congreso y para el cargo de presidencia puedan humildemente caer de rodillas delante de Dios y decirle: Señor, te pido que me des sabiduría para gobernar a este pueblo peruano que sufre tanto. Qué importante es saber a quién le vas a dar tu voto y a qué congresistas vas a colocar. Después, no te quejes cuando el Congreso sea un circo y el presidente solo busque su interés personal y económico. Que Dios se apiade del Perú
y nos dé a un presidente que le tema. Oremos por nuestras autoridades. Versículos del 10 al 15. Al Señor le agradó la petición de Salomón. Entonces le dijo: puesto que me has pedido esto, y no una larga vida, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes, ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte lo que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Condición: si caminas por mis sendas, cumples mis estatutos y mandamientos, tal como lo hizo David tu padre, yo te voy a conceder una larga vida. Y cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos, sacrificio de paz, y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Me sorprende que Salomón no pidió ni larga vida, ni riquezas, ni venganza sobre sus enemigos, sabiduría para gobernar con justicia. Y Dios le dio una sabiduría extraordinaria, como pocos hombres lo han tenido hasta ahora. Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, en el capítulo 1, versículo 16 leemos: pensé entonces en lo íntimo de mi ser, miren cuánto me he engrandecido, he llegado a ser más sabio que todos los que me antecedieron en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Otra cosa que llama la atención de Salomón es que cuando Dios le dice, si él cumple sus estatutos y mandamientos, Dios le va a otorgar vida, riquezas, fama, y nadie lo igualaría en su época. Cuando Salomón despierta del sueño, ofrece sacrificios delante del arca, y como un monarca rico y generoso, ofrece un banquete para todos sus siervos. Así, ¿qué espera el corazón de Salomón? Y aquí vamos a llegar al pasaje más conocido de la vida de Salomón, que lo lanza de un hombre común a un hombre sabio. Una historia que toda la gente culta en el mundo la ha escuchado, y todos los niños la han escuchado alguna vez. Y está en los versículos del 16 hasta el final del capítulo 3. Vamos a leer los versículos que van del 16 al 22. Por esos días, 2 prostitutas se presentaron ante el rey, y una de ellas dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa. Mientras estaba allí, tuve un hijo. 3 días después, mientras las dos vivíamos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa, sino solo nosotras dos. Pero una noche, ella se acostó sobre su niño y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que dormía junto a mí, lo puso a su lado, y entonces puso al niño muerto junto a mí. Y en la madrugada, cuando me levanté para darle pecho a mi hijo, me di cuenta de que estaba muerto. Y cuando lo observé bien, por la mañana me di cuenta que no era mi hijo. La segunda mujer respondió: el niño vivo es mío, el muerto es el tuyo.
Pero la primera mujer insistía, no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Y el acceso a la justicia que daba el rey estaba disponible para todos, incluso para los marginados de la sociedad, prostitutas y desamparados. En el Salmo 146:9 leemos: el Señor protege a los extranjeros y sostiene a las viudas y a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. Como les dije, esta historia es muy conocida y combina diferencias de carácter, mentira, hurto, suplantación, tensión, engaño e intriga a resolver. El caso es muy complejo. ¿Quién de las dos dice la verdad? No hay manera de saberlo. Yo sé que todos ustedes se van por la primera porque conocen la historia, pero en realidad Salomón no tenía cómo saberlo ni cómo resolverla. La primera cuenta su versión de lo sucedido, y mientras ella lo cuenta, nosotros nos conmovemos junto a ella, hasta que la otra cuenta su versión. Y nos conmovemos también con la otra. Y si la primera mujer estaba dormida, ¿cómo sabía de qué manera había muerto la criatura? ¿Podría ser todo invención suya? Si estaba dormida, no supo lo que pasó y todo lo que ella describió. Y la otra mujer se limita, en cambio, a negar la acusación y decir: el niño es mío, el niño es mío. Y el caso parece irresoluble, observándose un equilibrio de fuerzas entre ambas declaraciones. ¿Qué hará Salomón? Pues vamos a leerlo, versículos del 23 al 28. El rey dijo: ustedes afirman que su hijo está vivo y que el niño muerto es de la otra y viceversa. Entonces el rey dio una orden: tráiganme una espada. Y en cuanto se la llevaron, ordenó: traigan al niño vivo, pártanlo por la mitad, den una mitad a una madre y la otra mitad a la otra. Entonces, quien era la madre real del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey: su majestad, no lo mate, que se quede esa mujer con el niño vivo. Y la otra dijo: no, tas contás, ni para ti ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces, el rey, al contemplar la reacción de ambas mujeres, intervino y dijo: entreguen el niño a esta mujer que es la verdadera madre. Y ya sabemos cuál era la verdadera madre, la que dijo: no lo maten. Cuando todo el pueblo de Israel se enteró del juicio que había emitido, ¡wow!, sintieron respeto por él, pues se dieron cuenta que Dios le había dado sabiduría para impartir justicia. Me encanta. Quiero leer mis apuntes. Salomón repitió ambos argumentos, lo que cada mujer había dicho para asegurarse si era cierto, para asegurarse que era cierto. Es importante que cuando alguien te diga algo, tú repitas con tus palabras lo que has entendido para ver si están de acuerdo. Y una vez que estaban todos de acuerdo y claramente en cada postura, Salomón no declara sentencia, simplemente pide que le acerquen una espada. La espada que ha matado a tantos enemigos se usa junto con la sabiduría de parte de Dios
para impartir justicia. Y Salomón, en su dictamen, involucra al bebé que está vivo y su madre. La unión que se da entre una madre y su bebé es una fuerza que Salomón entiende está por encima de toda especulación. El vínculo de la madre con el niño vivo lo superaba todo, con tal de buscar el bien del niño y no su mal. En el texto hebreo, como lo leemos en castellano, español, se aprecia que Salomón dicta sentencia usando las mismas palabras de la verdadera madre. La verdadera madre, cuando escuchó que iban a partir al niño en Dios, exclamó: no, dad a aquella mujer el hijo vivo. Y cuando Salomón declara sentencia, dice: dad a aquella mujer el hijo vivo. Es increíble cómo en hebreo se entiende así, que Salomón usa las mismas palabras. La madre declara que el niño no muera, dénselo a la otra. Y Salomón declara que el niño no muera, dénselo a la madre. Es decir, usa las mismas palabras. La madre resolvió la incertidumbre, que el niño viva. Y con la manera tan sui generis con la que se resolvió este caso, no ha de extrañarnos que todo Israel temió al Dios. Hay un versículo en Daniel 5, versículo 11, que se los quiero leer. Daniel 5, 11. En el reino de su majestad, está hablando la mamá de Nabucodonosor, la esposa de Nabucodonosor, a su nieto, viene a ser la abuela reina. En el reino de su majestad hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre, tu abuelo Nabucodonosor, padre de su majestad, abuelo de su majestad, lo constituyó en el jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos de todo el imperio babilónico. Daniel tenía algo, sabiduría, que no era humana. José tenía algo, sabiduría, que no era humana. Y Salomón tiene algo, sabiduría, que viene de lo alto. La Biblia en el libro Santiago distingue la sabiduría terrenal, malévola, con la ideología de género, que bajo el título de igualdad de género han cambiado todo en una perversión de las más putrefactas que se pueden imaginar. Y sabiduría, Dios le dio sabiduría por encima de lo normal. Y lo que dijeron, Dios bendecía y prosperaba. El libro de Santiago dice: ¿y tiene alguno de ustedes falta de sabiduría? Pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada sabiduría. Y así termina el capítulo 3. Y el capítulo 4 es un capítulo lleno de nombres. Vamos a pasarlo muy rápido. Primera de Reyes 4, del 1 al 6. Salomón fue rey de todo Israel. Los funcionarios que le ayudaron fueron Azarías, hijo de Sadoc, el sacerdote Elioref y Ahías, hijo de Sisa, cronistas, Josafat, hijo de Ahilud, secretario del rey, Benaía, hijo de Joiada, jefe del ejército, Sadoc y Abiatar, sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernantes, Zabud, hijo de Natán, sacerdote y consejero del rey, Aizar, mayordomo, Adoniram,
hijo de Abda, recaudador de tributos. Y se dan detalles de varias innovaciones significativas, muchas de las cuales pusieron al pequeño estado del antiguo Israel en el mapa de la política y el comercio internacional. Y Salomón creó ministerios y un grupo de líderes encargados de estos ministerios. Y se mencionan 11 funcionarios por nombre, 11 ministros de estados en estos 6 versículos. Puso funcionarios, príncipes para el pueblo, siervos para Salomón. Salomón expandió la oficialidad real establecida por David. Así que Salomón estableció una forma de gobierno con personas encargadas de las distintas áreas. Y como él era el rey y un hombre sabio, hablaba con cada uno de ellos, y a cada uno de ellos hablaba las directivas que debían hacer y tomar para seguir adelante. Incluso había un jefe de la Sunat allí, recaudador de tributos. Versículos del 7 al 19. Además de esos 11 funcionarios o ministros de Estado, Salomón tenía 12 gobernadores. ¿Se recuerda que eran 12 tribus de Israel, 12 regiones? Tomó de cada región a un gobernador en Israel, responsables de abastecerlo en todo lo que necesitaba, él y su familia. Y estos son sus nombres: hijo de Hur, hijo de Ur. ¿Saben ustedes la palabra hijo en Israel, en hebreo, cómo se dice? Ben Hur, en el monte Efraín. Ben Decar, en Macás. Salbim, Bet-Semes, Elón y Bet-Anán. Ben Gesed, en Arubot. También gobernaba Soco y toda la tierra de Jefer. Ben Abinadab, que se había casado con Tafat, hija de Salomón, en todos los territorios de Dor. Baana, hijo de Ailut, en Tanak, Megiddo y en toda Betzán, que está cerca de Zaretán, y más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel Mejola, y hasta el otro lado de Jocmeam. Ben Heber, en Ramón de Galad, pero también gobernaba la ciudad de Jair, hijo de Manasés, la cual estaba en Galad, la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 ciudades grandes amuralladas y con cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Hay más, que se casó con Basemat, la hija de Salomón. Hay 2 yernos, 2 de sus hijas se casaron con 2 hombres a los cuales él hizo gobernador. Baana, hijo de Husai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Elá, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galat, en la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador de aquella tierra. Y la población de Judá e Israel era tan numerosa como la arena del mar. Y todos se alegraban cuando se reunían a comer y a beber. Los 12 gobernadores residían cada uno en la provincia que se le había asignado. Y su tarea era proveer de alimentos para la corte de Jerusalén, cada uno en un mes determinado. El primero tenía que proveer los alimentos para Salomón y su corte en el mes de enero, el segundo en febrero, el tercero en marzo, y así en todo el año. Cada uno de estos 12 gobernadores tenía que encargarse de sostener a Faraón, su casa y a los suyos. Estos funcionarios se dedicaban activamente a los proyectos de construcción en sus propias ciudades, así como proyectos del gobierno central y en la construcción de caminos. 2 de los gobernadores eran yernos de Salomón, y esta era parte de la estrategia del rey para asegurarse la lealtad de esos funcionarios. Así que tiene un ejecutivo, un grupo de funcionarios que son como los ministros, y tiene gobernadores que se encargan de cada una de las regiones del país. Descentralizó Jerusalén por todo su territorio. Versículos del 21 al 28. Salomón era rey y señor de los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos,
y los límites de Egipto. Mientras Salomón vivió, todos le pagaron tributos como sus vasallos. La provisión que diariamente recibía Salomón era de 9.000 kilos de harina fina, 18.000 kilos de harina no procesada, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pastoreo, 100 ovejas, sin contar los venados, las gacelas, los corzos y las aves de corral. Salomón dominó los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. En toda esa región hubo paz. Y mientras Salomón vivió, Judá e Israel vivieron seguros, alcanzaron la paz. Shalomón viene de la palabra paz, Shalom, su nombre, y dice que hubo paz. Versículo 25. Mientras Salomón vivió, Judá e Israel vivieron seguros, cultivando sus viñas e higueras, desde Dan hasta Beerseba. Además, Salomón tenía en sus caballerizas 40.000 caballos para sus carros de combates, 12.000 jinetes. Cada uno de los gobernadores proveía de alimentos al rey Salomón para que nada le faltara. Cada mes, uno de ellos visitaba al rey, se sentaba a su mesa. Además, cada gobernador enviaba por turno cebada, paja para los caballos y las bestias de carga. Salomón gobernaba sabiamente, y detrás de su sabiduría estaba Dios, que era quien se la había concedido. El extenso dominio que Salomón heredó de David era un cumplimiento de la promesa hecha a Israel antes que cruzaran el río Jordán. Y Salomón incrementó más el territorio y extendió sus límites. En el Salmo 72, versículos 8 y 11, leemos: que su dominio se extienda de mar a mar, desde el gran río hasta los límites de la tierra. Que todos los reyes se inclinen en su presencia y que todas las naciones le sirvan. Versículos del 29 al 34. Y con esto terminamos el día de hoy. El Señor concedió a Salomón mucha sabiduría, prudencia, y lo dotó de un gran corazón, vasto como la arena del mar, para comprenderlo todo. Su sabiduría era mayor que la de todos los que vivían en el oriente de Egipto. Incluso sobrepasó a la sabiduría de hombres conocidos como sabios, como Etán, el Ezraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Salomón compuso 3.000 proverbios. No los tenemos todos. Se han salvado algunos en el libro del Antiguo Testamento que llamamos Proverbios, ¿no? Dice que escribió 3.000 proverbios y 1.005 poemas. Uno se ha salvado, el Cantar de los Cantares. Habló de temas relacionados con los cedros del Líbano, el hisopo que crece en las paredes, los animales, las aves, los reptiles, los peces. Tanta era la fama de su sabiduría que de todos los pueblos y reinos llegaba gente a escuchar sus sabias palabras. La reputación de Salomón encumbró a Israel sobre todos sus vecinos. Era inevitable que oyeran acerca de la manifestación del poder de Dios a través de su siervo Salomón, y fueron atraídos. Tu testimonio y tu relación con Dios atrae a otros a Jesús. Hay gente que quiere escuchar de Dios por la relación que tú tienes con Dios. Pues Salomón atraía. Se mencionan algunos hombres sabios. Hay dos de ellos que quiero destacar: al autor del Salmo 88 y al autor del Salmo 89. Emán y Etán son mencionados por Salomón.
Fue un compositor prolífico, escribió 3000 proverbios, más de 1000 poemas, de ellos nos quedó el Cantar de los Cantares. Y su reputación de hombre sabio atrajo la atención de muchos reyes y gobernantes, como la visita de la reina de Saba. Escribió libros de ciencia, de zoología, de botánica, sobre la naturaleza. Y el libro del Eclesiastés nos habla de los afanes de ir tras la instrucción, tras la educación y la sabiduría del mundo. La sabiduría que Santiago llama terrenal y dice que es diabólica y la distingue de la sabiduría celestial que viene de Dios. Quiero leer Eclesiastés capítulo 12, versículos del 9 al 13, antes de orar y terminar este estudio. Eclesiastés 12:9. Mientras más sabio llegó a ser el predicador. Salomón utiliza el predicador para no mencionarse. Mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimientos impartió a la gente. Ponderó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Además, el predicador se esforzó por hallar palabras agradables y por escribir con precisión palabras verdaderas. Escuchen esto, ¿eh? Las palabras de los sabios son como aguijones y el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por un solo guía son como clavos bien hincados. Hijo mío, además de lo antes dicho, tome en cuenta que nunca se acaba de escribir muchos libros y que el cuerpo se cansa de tanto estudiar. Todo este discurso termina en lo siguiente. Y el libro del Eclesiastés, después de hablar de sabiduría, el sentido de la vida, la riqueza, lo experimenté, lo probé, lo estudié, todo, llega al final terminando el libro del Eclesiastés con este mensaje del hombre más sabio que jamás ha existido. Y así termina el libro del Eclesiastés. Todo este discurso termina en lo siguiente. En resumen, conclusión, abre comillas, teme a Dios, cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿Temes a Dios? ¿Guardas, atesoras y cumples sus mandamientos? Esta vida es corta y estos tiempos son difíciles. La situación del hombre es de perdición. El hombre es pecador y tiene que pagar con la muerte por su pecado. Ninguna obra, ni esfuerzo, ni donación, ni una buena vida compran la salvación, porque ya está determinado que hay una paga por tu pecado y es morir eternamente. Pero Jesús tomó tu lugar. Jesús vino, vivió una vida santa y perfecta, y al tener una vida santa y perfecta pudo cargar con el pecado de toda la humanidad, tu pecado y mi pecado. Y cuando Él muere en la cruz dice, tetelestai, consumado es, la deuda ha sido cancelada. Y si tú crees hoy, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así te invito a que cerremos haciendo esta oración de entrega al Señor. Señor Jesús, repite después de mí, Señor Jesús, tú me conoces, mis temores, mis angustias, mis debilidades, toda mi vida está descubierta delante de ti. Y hoy, 8 de abril del año 2021, confieso que soy pecador y que te necesito y creo que moriste en mi lugar
te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Padre Celestial, lléname de tu Santo Espíritu y haz que en mi vida se cumpla tu perfecta voluntad. Quiero vivir para ti, te lo pido. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.